Gamora? Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal No Son Monos, Son Figuras de Acción. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Gamora de la línea Marvel Legends de 6 pulgadas de la película Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Tras la llegada de su padre adoptivo al poder, Gamora elige el camino de la justicia y lucha para proteger la galaxia. Esta figura incluía como pieza buff el brazo derecho de Hulk Gladiador y un arma, que sí las cambié en el tianguis del Comic Rock Show en Ciudad de México. Sin embargo, esta figura sí incluía como accesorios esta arma, la cual me parece que la escultura es muy bonita, y aunque solo es plástico gris, le dieron un acabado metálico muy interesante. Y la espada clásica de Gamora, que aunque la escultura es muy buena, a mí nunca me ha parecido muy memorable. Un detalle que les falló con esta figura es que esta incluye un holster, pero no incluye ningún arma que podamos poner aquí. Esto lo heredó de la figura de la película anterior, Guardianes de la Galaxia Volumen 1, pero no le incluyeron el arma como si lo tiene aquella figura. Las articulaciones que encontramos en esta figura son tobillo, solamente hacia adelante y hacia atrás, esta no tiene hacia los lados, rodilla con articulación doble, muslo, ingle, torso, esta no tiene articulación en la cintura, brazo, codo con articulación sencilla de poco menos de 90 grados, muñeca hacia adentro y hacia afuera, en ambas manos, y cuello, que lo puedo hacer hacia adelante, pero hacia atrás está restringido por la escultura del cabello. Hablando de la escultura del cabello, me parece que esta está muy bien hecha, ya que excepto haciendo el movimiento hacia atrás, el resto de los movimientos no están limitados por este. Y hablando de la escultura del cabello, la del rostro es fantástica, y es que el rostro es idéntico al de la actriz Zoe Saldaña en su representación de Gamora. El trabajo de pintura también es notable, vemos cómo sus ojos y labios lucen vivos. En cuanto a la escultura del cuerpo, vemos que usa una especie como de abrigo, el cual no limita en nada sus movimientos. El holster de su pierna izquierda tampoco limita sus movimientos, sin embargo personalmente a mí sí me molesta que no tenga ningún arma ahí. En cuanto a la escultura, yo el único detalle que le he encontrado es ese como navajazo que se ve que tiene ahí en la mano derecha, que no sé si es del molde o algún defecto de fabricación. Me encanta también el trabajo de pintura de sus manos, el que se tomaron también la molestia de hacerle los anillos con ese toque metálico que se le ve muy genial. Vemos que las botas solamente son plástico negro y no tienen ningún otro color ni detalle como podía haberlo tenido en los broches. Un problema que comparten Gamora y Mera de Aquaman es que al ponerle un tacón tan alto, disminuyen radicalmente la superficie del pie, haciendo más difícil que podamos poner nuestra figura en alguna otra posición. Por la escultura de los pies y la falta del accesorio para este holster, yo le doy a esta figura una calificación de 9.5. Y es que el increíble parecido de nuestra figura con la actriz Zoe Saldaña, las articulaciones y el increíble trabajo de pintura hacen que esta figura haga de Gamora uno de nuestros guardianes favoritos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si así fue, regálenos un like. No olviden compartir en sus redes sociales. Suscríbanse para contenido nuevo cada semana o exploren videos anteriores. Y recuerden, no son monos, son figuras de acción. Hasta la próxima. I thought I lost you.